Mi nombre es Miguel Pisanelli, soy profesor adjunto del Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria y vamos a proceder a este encuentro para el primer módulo de estos tres, que es con el título Prevención Clínica. Material anexo a esta presentación, pueden acceder a él en este enlace o a través del código QR. Bueno, hablaremos respecto a los niveles de prevención. En 1958, Lebel y Clark, dos investigadores, hicieron un planteo sobre el modelo cronológico de enfermedad basado en el estudio de la sífilis. En ese momento, la sífilis era una enfermedad prevalente y había gran preocupación en estudiar su modo de transmisión y establecer estrategias para la curación. Estos dos profesores eran epidemiólogos y proceden de estas escuelas. Muy bien, de alguna manera, de acuerdo a su modelo, ellos establecieron que las enfermedades tenían un periodo presintomático, un periodo sintomático y un periodo de estado, y de algún modo esta manera de pensar en las enfermedades planteó o llevó a pensar en estrategias de prevención que están vinculadas con esos estadios evolutivos de las enfermedades. Así, definido de ese modo, entonces, las acciones de prevención primaria serían aquellas que estarían orientadas a población sana o población expuesta a factores de riesgo, pero que están en el periodo prepatogénico. Estas acciones están orientadas a evitar y eliminar las causas del problema de salud en una población o un individuo. Ejemplos de este tipo de acciones, el más conocido, son las vacunaciones, o por ejemplo las acciones que se toman a nivel de las políticas de salud o de los gobiernos, de los sistemas de salud también, sobre el control de los factores de riesgo ambiental, por ejemplo. Si pensamos en las acciones que llamamos de prevención secundaria, en cambio estas están orientadas a detectar problemas en una etapa precoz de enfermedad en la cual no hay una expresión evidente todavía. Y de esta manera se pretende reducir los daños de desarrollar la enfermedad en una etapa posterior, avanzada. Ejemplos de acciones de este tipo son todos los que llamamos programas de detección temprana, tamizaje, screening o detección precoz, diagnóstico precoz. Lo pueden encontrar de estas maneras. Si bien hay algunas distinciones entre uno y otro término, en términos generales los pueden encontrar con esos nombres. Para que las acciones o programas de screening sean aceptables, existen unos criterios de calidad. En los 70, Frame y Carson establecieron algunos criterios que hoy en día son tomados en cuenta todavía para determinar la pertinencia de los rastreos, screening de enfermedades o condiciones. Una de las primeras cosas que ellos dicen es que las condiciones buscadas deben ser causa de una enfermedad frecuente que produce enfermedad y muerte, ¿verdad?, en una población determinada. Otra condición para que cumpla un buen criterio de calidad un programa de screening es que sea posible detectarla antes de que se encuentren los síntomas. Existen muchas enfermedades para las cuales no es posible tener una prueba o algún estudio para encontrarla en forma precoz. Estas pruebas deben ser efectivas y eficaces para encontrar este estado. También debe existir la posibilidad de ofrecer un tratamiento temprano o precoz y que éste demuestre beneficios, o sea, que disminuya la mortalidad por esa causa. Y por último, el daño que produce la intervención, en este caso el estudio o la prueba, debe ser menor al daño que produce el tratamiento si se realiza en fase tardía. Como ustedes ven, habitualmente muchos de los programas de screening
que hoy tenemos hoy en día deberían cumplir todas estas condiciones y no todos los cumplen en realidad. Si continuamos con la prevención, ¿qué sería la prevención terciaria? Bueno, en realidad son las acciones que ya desarrollamos cuando estamos en un periodo de estado o sintomático de la enfermedad, ya tenemos el diagnóstico y la finalidad de la prevención terciaria es reducir los efectos, los posibles cronificación o complicaciones y deterioro funcional que produce esta enfermedad. Esta es la prevención terciaria en la que dedicamos casi todos los médicos clínicos la mayor parte de nuestro tiempo, ¿no? Con las acciones terapéuticas y de rehabilitación. Bien, pero este modelo de observar el modo de enfermar y cómo se puede aplicar la prevención entonces es, como vimos anteriormente, un modelo que viene de otra época en la que existía un paradigma de salud fuertemente centrado en lo biomédico. Ustedes vieron que yo les mostré las épocas en que fue de algún modo establecido esta forma cronológica de ver la evolutividad y que nos permite hoy en día, no es que sea un paradigma que pereció, nos permite entender muchos de los aspectos vinculados a las enfermedades, pero no permite explicar o no nos permite centrarnos bien en los cuidados de salud, de la forma que entendemos hoy el concepto de salud. Entonces este esquema previo, este paradigma previo, lo llamaremos cronológico y el actual que proponemos lo llamaremos constructivo. En el paradigma cronológico, los aspectos vinculados a los cuidados están centrados en la enfermedad fundamentalmente, a la evolución cronológica lineal de los estados mórbidos, y están centrados habitualmente en el sistema de salud y en los profesionales, y es de algún modo más autoritario y paternalista que el constructivo. El constructivo, en cambio, está centrado en las personas, o sea, su enfoque fundamental es centrar todos los cuidados de salud integrales en la persona. Entonces, de esta manera es de algún modo un modelo relacional porque incorpora los aspectos de las convicciones personales, la escala de valores de la persona y la incluye a la persona junto al profesional de salud en la toma de decisiones compartidas, y hay una responsabilidad compartida y las decisiones deben ser de algún modo negociadas cuando esto es posible, ¿verdad? Este modelo, al contrario del otro, que es paternalista y autoritario, es un modelo participativo en el que hay corresponsabilidad y roles complementarios compartidos. Al aplicar esta manera de enfocar la salud, los cuidados de salud, de algún modo apareció esta cuarta dimensión que hoy llamamos prevención cuaternaria de la prevención, que incorpora todos estos aspectos que dijimos anteriormente del modelo constructivista o constructivo. Aquí tenemos una definición de lo que entendemos hoy por prevención cuaternaria. Son acciones o medidas adoptadas para identificar a un paciente o a una población en riesgo de medicalización excesiva y protegerla, a esta población o a los pacientes, de nuevas intervenciones médicas invasivas, sugerir intervenciones éticamente aceptables. Como ven, en el concepto aparecen varias dimensiones importantes: la medicalización por un lado, la ponderación de los riesgos y beneficios de las intervenciones sugeridas y la ética en las intervenciones o decisiones. En este cuadro podemos observar puestas de algún modo las definiciones de todas las prevenciones, primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, y si nosotros no sacamos el título prevención, podemos tener una sintética pero bastante representativa descripción de lo que es la actividad de un médico en general. Y de algún modo también este cuadro nos sirve para explicar que el concepto de prevención cuaternaria puede ser aplicado a otras dimensiones y no debemos solamente pensarlo vinculado a prevención.
Por ejemplo, esto lo representa la flecha que está en el centro del cuadro y que va de la prevención cuaternaria a los otros tres cuadrados. Por ejemplo, si hay una vacuna, que es en realidad aplicar un programa de vacunación, sería una acción de prevención primaria, hay una vacuna que produce un exceso de efectos adversos graves o no es todo lo eficiente que queremos, aquí nos planteamos una pregunta de este tipo con enfoque en la prevención cuaternaria. Este cuadro también nos permite ver cómo fue creado el concepto. Es un cuadro de doble entrada, como el que usamos para analizar los valores predictivos o la sensibilidad, en el cual se cruza en la parte de arriba, ustedes van a ver ausente o presente, el conocimiento de la evolución natural desde la perspectiva del cuidador de salud, del médico, del equipo de salud, y la conciencia o sensación del paciente respecto a su propio estado de salud, saludable o de enfermedad. De estas cuatro, en estas dos dimensiones del médico y el paciente, surgen estos cuatro cuadrantes. Además del enfoque o perspectiva de prevención cuaternaria, hoy existen en el mundo muchas otras iniciativas que están enfocadas en la misma dirección con diferentes nombres. Como esta, por ejemplo, sajona, que es Choosing Wisely, cómo elegir con sabiduría o cómo elegir sabiamente, que propone a los pacientes, por ejemplo, mediante este spot informativo, que cuando van a su médico a hacerse una prueba o reciben una sugerencia de un tratamiento, el paciente debe de alguna manera estar empoderado y hacer algunas preguntas. ¿Necesito realmente esta prueba o procedimiento? ¿Cuáles son los riesgos? Para ponderar riesgos y beneficios. ¿Existen otras opciones más sencillas o seguras? ¿Qué pasa si no hago nada, si no sigo adelante con este procedimiento, prueba diagnóstica o tratamiento? ¿Cuánto cuesta o cuánto me cuesta esta prueba? Existen otra iniciativa que es varias sociedades de medicina familiar y comunitaria están desarrollando documentos de este tipo. Aquí tenemos un ejemplo de uno que son recomendaciones de no hacer. Esta es de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. Pueden acceder en el enlace que está en el slide y hay varias recomendaciones. Hay algunas que tienen que ver sobre aspectos clínicos. Esta en particular es sobre recomendaciones de no hacer cuando estamos pensando trabajo comunitario. Y son muy sencillas, pero una es evitar medicalizar los malestares de la vida diaria, evitar culpabilizar a las personas con su estado de salud o su estilo de vida, no crearnos protagonistas de los procesos comunitarios, digamos el sujeto de los procesos comunitarios es la propia comunidad, y no respetar las autonomías de las personas. O sea, ahí tenemos algunas sugerencias desde esta otra plataforma. Vayamos a esta viñeta. Aquí aparece con número viñeta 2. Natalia es una joven de 21 años. Esta consulta que está teniendo con un cuidador de salud va a ocurrir dentro de varios años, en julio de 2027. Viajamos hacia el futuro. Ella vive con su pareja heterosexual, es estudiante de profesorado. Comenzó un trabajo de medio horario. A los 12 años, o sea, cerca de estos años, recibió una vacunación de PT y 2 dosis de la vacuna contra el VPH. Nunca se ha realizado examen de Papá Nicolau y consulta para saber qué debe hacer porque debe cumplir con la reglamentación del carnet de salud. Como antecedentes personales, destacamos que ella es nuligesta y fumadora ocasional los fines de semana. Les presentamos ahí entonces 3 preguntas. Detengan el video un momento y piensen en las 3 preguntas. Es importante entonces tener en cuenta los factores de riesgo. Piensen qué factores de riesgo para desarrollar cáncer de cuello de útero tendría esta persona. Y de acuerdo a las recomendaciones actuales, qué recomendación
de cribado para cáncer de cuello de útero harían ustedes de acuerdo a las que tenemos hoy en día? Bien, entonces respecto al tamizaje o cribado de cáncer de cuello de útero, la realización e interpretación del examen son pruebas que realizamos en los programas masivos de tamizaje, por lo tanto se aplican a toda población sana. El tamizaje, como prueba de screening, permite identificar una anomalía que puede implicar o indicar un riesgo potencial para desarrollar una enfermedad, por ejemplo, en este caso, cáncer. Nosotros hemos desarrollado un documento que pondera la evidencia actual sobre la vacuna VPH que puede encontrarse en ese enlace que les proporcionamos. Los tamizajes forman parte, entonces, habíamos dicho, de las actividades de prevención secundaria. Estas acciones están orientadas a individuos aparentemente sanos que pueden tener una patología en una etapa presintomática. Pero como todas las pruebas, sabemos, cumplen siempre, y si aplicamos el cuadro de doble entrada que habíamos mencionado anteriormente, para hablar del concepto de prevención cuaternaria, todas las pruebas, tienen un comportamiento que tiene que ver con su capacidad de producir resultados y confirmar clínicamente o no, o apoyar la confirmación diagnóstica. Este es un cuadro tradicional de doble entrada en la que vemos, cuando hay verdaderos positivos, falsos negativos y verdaderos negativos. Ustedes están familiarizados, pero ahí tienen la manera de calcularlos a cada uno y los valores predictivos. Entonces siempre es posible tener 4 resultados cuando uno aplica una prueba. La mayor parte de las pruebas que aplicamos son pruebas imperfectas. Si hubiera un examen perfecto, no tendríamos nada más que 2 resultados posibles. Sería una prueba positiva o negativa, y toda la población que estudiamos caería en estas 2 casillas. Como las pruebas no son imperfectas, es que tenemos esta variabilidad de 4 resultados posibles. Las técnicas diagnósticas están sometidas a diversos tipos de error, ¿verdad? Porque hay, además, cuando hacemos una prueba, hay errores en la medida, o errores del aparato que estamos utilizando, o de la técnica, o de la interpretación, y error al azar o error humano, de manipulación, de interpretación, una cantidad de errores que van sumando y acumulando. Es necesario, por tanto, hablar con las personas sobre la posibilidad de tener, por ejemplo, un resultado positivo que sea un error, que pudiera ser un falso positivo. Y por eso recomendamos siempre hablar honestamente y críticamente con las personas sobre el balance de riesgo y beneficios, tanto sea de las pruebas que queremos solicitar para un diagnóstico o un screening, como en este caso, o en el caso de un tratamiento, y que esto ayude a tomar decisiones. Hay una manera estadística de calcular la chance de tener un falso positivo y ver cómo esa probabilidad se acumula, sobre todo si nosotros tenemos exámenes de screening que los vamos a hacer secuencialmente, en forma periódica. Entonces, con las personas siempre es necesario hablar, en este caso, por ejemplo, para el Papa Nicolau, cuál es la edad que se recomienda iniciar los tamizajes, y cumplir esa edad, y ver siempre, de acuerdo a las pautas, las recomendaciones del país, cuál es la frecuencia adecuada para someterse a exámenes de tamizaje. Por ejemplo, en el caso del Papa Nicolau, la realización de tamizaje antes de la edad sugerida en nuestro país puede aumentar los falsos positivos, justamente porque en las personas más jóvenes la presencia de un epitelio que está sometido al VPH puede dar alteraciones, y que sabemos que el clearance o la capacidad de la propia inmunidad de la persona en recuperar esta lesión y sanar el epitelio es altísima, más del 97%. ¿Y existe sobretamizaje en nuestro país? Bueno, sí, tenemos esta publicación, ustedes la pueden buscar, está en línea. Tenemos trabajos realizados en nuestro país
que en población de Montevideo, en una policlínica en particular, que dice, bueno, que tenemos un elevado sobretamizaje, tanto por la edad de inicio a la que ha sugerido comenzar el screening en las personas, y por la frecuencia en cómo se realiza el tamizaje, o sea que sí existe. Y por otra parte también tenemos evidencia, sabemos que hay población que no accede a hacer el tamizaje de cuello de útero. Por lo tanto, tenemos que trabajar justamente en estas dos fases que están bien en los extremos, bien diferentes. Por un lado el sobretamizaje y por el otro lado el subtamizaje. Tenemos una guía de práctica clínica sobre tamizaje de cuello de útero, se puede acceder, está en la página del Ministerio. Y aquí tenemos, para responder un poco a la pregunta de la viñeta, bueno, cuál es la edad en la que recomendamos y el grado de recomendación de la edad de inicio. La justificación fue anteriormente desarrollada, ¿por qué es esta edad? Y vemos, bueno, cuál es la frecuencia recomendada de una citología cervical, y si se realizaron 2 tomas previas, cambia. La realización de la citología como tamizaje es cada 3 años. Pero ¿qué ocurriría si pudiéramos calcular la frecuencia en que influyen los falsos positivos luego de hacer varios test consecutivos? Bueno, supongamos que el promedio de falso positivo para esta prueba es de un 10%. O sea, por tanto, la chance de no tener un falso positivo es 90%. Si hacemos 2 test consecutivos, ¿sí?, ahí tenemos la manera de calcular la chance de tener un falso positivo y la chance acumulada, entonces, a lo largo de una secuencia de 2 veces sería un 19% de tener un falso positivo. ¿Qué ocurre si ahora aplicamos este modo de calcular a una prueba que hacemos anualmente durante 10 años? Ahí tienen la manera de calcular, ¿no?, porcentualmente, y la chance de tener un falso positivo en algún momento de las repeticiones por cada año durante 10 años es de 65%. Como ven, sí, es muy diferente realizar solo una secuencia de 2 veces que de 10 veces. ¿Qué pasa si entonces espaciamos los exámenes? Una cosa muy importante es establecer una frecuencia racional que reduzca la probabilidad acumulada de tener falsos positivos. En este cuadro podemos ver, analicemos del siguiente modo. Ustedes ven, hay una columna que dice tasa de falsos positivos, lo que decíamos, la que teníamos hoy de ejemplo. Si la tasa de falsos positivos de la prueba en sí misma es 10%, si hacemos el examen cada año, ya lo habíamos calculado, tendremos una tasa acumulada de falsos positivos de 65%, pero si lo hacemos cada 2 años, 41%, y si lo hacemos cada 3 años, 27%. Los otros ejemplos son, bueno, con pruebas con tasas de falsos positivos menores, de 5, 3, 2 y 1% respectivamente. Tomando cualquiera de las líneas, de los renglones, podrán ver entonces que si nosotros realizamos para una patología, como por ejemplo el cáncer de cuello de útero, que es de lento crecimiento y evolutividad, la chance de tener falsos positivos disminuye si utilizamos un periodo de realización de estudios racional, como en este caso 3 años. Este argumento fue uno de los utilizados en varios países para cambiar la pauta de screening de cáncer de cuello de útero a la actual como se ha adoptado en nuestro país. Entonces, la realización de exámenes con una frecuencia mayor a la recomendada, a lo contrario que intuitivamente uno tendería a pensar, que mejora la capacidad de encontrar una patología, puede inducir daño, puede inducir falsos positivos y chances de exponerse a las personas a
procedimientos innecesarios que tienen sus complicaciones y a cascadas diagnósticas. Esto entonces, como dijimos anteriormente, ha llevado a cambiar las recomendaciones en varios países. Esta es la recomendación actual, como no mencionamos, y si nosotros vemos resultados de otros países también, podemos ver que la cantidad de procedimientos locales, quirúrgicos para tratar estas patologías pueden exponer a personas jóvenes a problemas para la concepción posterior. Por ejemplo, como un efecto adverso colateral a realizar una conización. Veamos qué pasa con otro estudio, por ejemplo, con la mamografía. Si se hacen 5 mamografías consecutivas en un programa de cribado cada 2 años, hasta un 50% de las mujeres que se las realizan podrían tener un falso positivo. Aquí tenemos también la manera de acceder a la guía clínica de detección temprana de cáncer de mama actual que recomienda el Ministerio de Salud Pública. Vayamos un poco a observar qué pasa si nosotros tenemos un programa de tamizaje para una condición cualquiera y ver cómo se comportan los números un poco estudiando los screening como sistemas de detección. Habitualmente una variable que se utiliza para argumentar con estos sistemas es la tasa de sobrevida a los 5 años. Imaginemos una situación hipotética y la evaluación de esta sobrevida a 5 años. Imaginemos que en un lugar determinado tenemos 1.000 personas con cáncer renal avanzado progresivo y analizamos a los 5 años la sobrevida de esta patología. Al cabo de estos 5 años habrán ocurrido 600 muertes por esta patología y permanecerán 400 personas con vida. La manera de calcular la sobrevida a 5 años es, por tanto, las 400 personas que mantienen sobrevida y sobre las 1.000 que encontramos al inicio. Eso daría una sobrevida de 40% a los 5 años. Imaginen que en este mismo lugar nosotros aplicamos un programa de tamizaje o screening. Tendríamos las mismas 1.000 personas con cáncer renal avanzado, que no sabían que lo tenían, 1.000 personas que se les encontró un cáncer no progresivo, y como las entidades de este tipo que desarrollan un cáncer lentamente evolutivo, al cabo de 5 años permanecerán vivas. Los otros números se permanecen igual, como vimos anteriormente, de las 1.000 personas habrá 600 muertes. Por lo tanto, si sumamos el total de personas vivas al final de los 5 años, da 1.400 sobre 2.000 al inicio. Esto nos da una tasa de sobrevida de 70%. Si comparamos con el valor anterior, que era 40%, entonces eso nos puede falsamente hacer inferir de que es razonable realizar este screening. Y aquí, vemos claramente que las personas que fueron diagnosticadas precozmente de esta patología incrementan el número total de personas con la patología, pero no disminuyen la sobrevida, y por otro lado falsean y llevan a pensar indirectamente que el estudio de screening es favorable. Podemos como material accesorio ver estos videos que hablan sobre programas de tamizaje. Este aumento de sobrevida entonces es un artefacto posible de, no todos, pero de algunos programas de tamizaje, y con esto se aumenta sobre todo el sobrediagnóstico. Cuanto mayor sobrediagnóstico y sobretratamiento, mayor es el número de personas y médicos que creen que deben su salud o su vida al programa de tamizaje. Pero el anterior era un caso hipotético. Vayamos a un caso que ocurrió y como ejemplo de esto que estamos mencionando. En Corea es un país que tiene una alta prevalencia de cáncer de tiroides. Al comienzo del 2000 se
elaboró un programa de screening con ecografías, gratis para toda la población, y bueno, se comenzó a implementar a nivel masivo. Este gráfico nos muestra cómo a partir del 2001 empezaron a aumentar la cantidad de cirugías, de operaciones por cáncer de tiroides en Corea del Sur. Antes de 2014, como ustedes ven ahí, el gráfico cambia. Un grupo de médicos comenzó a advertir de que veían que estaba pasando algo y que era necesario ser un poco más objetivo, un poco más observar más de cerca este programa. Y se empezó a ver de qué era lo que estaba ocurriendo con la mortalidad. Si ustedes ven este otro gráfico, la incidencia del cáncer de tiroides fue aumentando a medida que se aplicó el programa de screening. Sin embargo, la mortalidad por el cáncer de tiroides se mantuvo prácticamente incambiada. Por lo tanto, esto y otras variables que fueron estudiadas por las autoridades sanitarias llevaron a interrumpir este programa. Así hemos visto entonces sobre los diferentes niveles de prevención, desde la primaria a la cuaternaria. Les ofrecemos aquí una síntesis de las recomendaciones en referencias bibliográficas, y invitamos al curso de prevención cuaternaria que estamos desarrollando como optativo desde la Unidad Docente Asistencial Rural de Florida. Gracias.